Bienvenidos a todos a esta segunda edición del Simposio de Medicina Materno-Fetal y Perinatal. Mi nombre es Diana Fariña y yo soy la jefa del área de terapia intensiva neonatal de acá del Hospital Garrahan. Para mí es un placer compartir con los que están acá y los que están conectados online esta segunda edición de algo que fue un sueño y ahora es una realidad, que es dentro de un hospital pediátrico ocuparnos de las madres y de los fetos con malformaciones congénitas. Esto con, digamos, la impulsora de mucho de esto fue la doctora Claudia Canizaro, y cuando yo accedí a la jefatura de servicio en el 2006, ya había un teléfono en medio de la terapia, y llamaban de la Sardá diciendo: Claudia, tenemos un paciente, un bebé con un feto con una gastrosquisis, ¿y cuándo van a hacer? Y van a hacer tal fecha. Entonces Claudia decía: chicos, acuérdense que van a hacer este bebé. Y bueno, así se hizo durante muchos años con la maternidad Sardá y después con el Hospital Argerich, pero en 2008 me senté con la directora de ese momento y le dije: bueno, hay que hacer algo formal. Nosotros hacemos esto, pero siempre la formalidad le da un marco para que algo pueda seguir creciendo. Y así es como en el 2008 se crea el programa de diagnóstico y tratamiento fetal. En ese momento era un consultorio el programa. Un consultorio a la tarde, porque el hospital siempre promueve que los consultorios sean a la tarde, y a nosotros nos venía bien, porque así veíamos los pacientes a la mañana y se iba al consultorio a la tarde. Después le dijimos al hospital: bueno, pero necesitamos obstetras, porque no podemos ver una madre solo por el feto malformado. Necesitamos obstetras, porque lo que nosotros tenemos son los especialistas pediátricos. El mundo al mismo tiempo se había dado cuenta de eso, porque los fetos con malformación, que como ustedes saben es la segunda causa de muerte en el recién nacido, los fetos con malformación necesitan especialistas, y los especialistas no están en las maternidades, sino en los hospitales pediátricos. Entonces, en ese momento, el hospital accedió a incorporar obstetras al consultorio. Entonces ahí se hacía el consultorio. Después empezamos a ver de que por más que nosotros tuviéramos estos pacientes, cuando nacían el traslado realmente los complicaba. Sobre todo que muchos eran bebés con hernia diafragmática. Entonces volvimos a tocar la puerta en dirección y dijimos: en este hospital, porque no empezamos por la cesárea, dijimos: en este hospital se hicieron ya 250 trasplantes renales de adultos que le donan el riñón a su hijo. O sea que ya hay experiencia de adulto. Una cesárea es mucho más simple que una nefrectomía. Queremos hacer las cesáreas acá. Entonces el hospital dijo: bueno, acepto. Entonces la primera cesárea fue un miércoles a las 9 de la mañana, abajo en el quirófano, todos paralizados, que saliera bien. Y realmente de ahí yo tengo la suerte de estar en un hospital que es lo suficientemente flexible para ir ayudándonos a crecer. Y entonces ya desde que al principio se iba el obstetra, la madre, la placenta, a la maternidad de origen. De ahí en más, lo siguiente que pasó fue que se quedó la madre con nosotros. Ahí necesitamos un poco más de obstetras para que duerman acá, como algunos de ellos que durmió anoche cuidando 2 cesáreas que tuvimos el martes. Entonces, realmente es un programa que está consolidado, que nos permite crecer, que nos hemos interactuado con especialistas que los que hacemos neo de alta digamos, criticidad como nosotros, que no estamos tan en contacto con obstetras, porque ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es la misión de la neo de un hospital pediátrico? Solucionarle los problemas a los bebés que una maternidad no puede solucionar. Entonces, esa sería nuestra misión. Ahora lo que hacemos es también tener acá los fetos. Y por ejemplo, este martes, en medio de la tarea habitual y todo, nació un bebé con hernia diafragmática y otro bebé con una gran gastrosquisis. Y para nosotros ahora se transformó en una rutina. Están las 2 madres internadas en este momento acá, están al cuidado del obstetra, tenemos a enfermeras que se expertas en el binomio, y ahora es una rutina, y por supuesto vamos camino a las intervenciones fetales. Es decir, que el feto ya no es más un paciente resorte exclusivamente, el feto con malformación del obstetra, sino que nosotros los pediatras tenemos que estar involucrados en esto, lo mismo que creo que la medicina del futuro, independientemente de la inteligencia artificial y todo, tiene que ser con profesionales abiertos. O sea, yo no puedo atender un bebé de 3 kilos que está sanísimo y ver que la madre pesa 200 kilos. O no puedo atender un bebé de 33 semanas que está bárbaro y no decirle a la madre que el próximo tiene 3 veces más chance de tener otro prematuro. Creo que todos tenemos que abrir un poco nuestros horizontes, aprovechar a esa persona que tenemos delante, ver cómo está la persona adulta y ver a ese bebé. Así que bueno, yo quería simplemente darles la bienvenida, agradecerle a la directora, la doctora Mariel Sánchez, que les va a decir unas palabras, y agradecerle a ella en nombre de todos nosotros como equipo la amplitud que tiene el Garrahan para aceptar estos desafíos. Gracias.
Bueno, gracias Diana. Buen día a todos. La verdad que me enorgullece estar dando la apertura de esta segunda edición del simposio. Eh, Primero quiero felicitar y agradecer a todo el equipo de NEO, que como lo resumió Diana perfectamente, desde los 2006 empezaron con todas las etapas que ya ha contado, para terminar culminando en esto que todos lo hemos incorporado desde la institución y gracias al saber y al expertise y al afán de seguir creciendo y al afán de solucionar los problemas en torno al paciente y su mamá. Diana nos incorporó que el feto tiene que estar en un hospital pediátrico acompañado con médicos de adultos, obstetras especialistas en atender todas las necesidades que tenga la mamá en ese momento. Nosotros, digo, el feto como pediatra, acá tenemos todas las especialidades, pero solos no podemos. Y los que ven los adultos tampoco. De eso se trata, de juntar fuerzas, de decir, bueno, y todos estos años de trabajo que culminan, y la verdad que estando en este lugar me siento orgullosa de que exista este programa. Me siento orgullosa de poder decirlo. Si uno mira las estadísticas, empezaron con esa cesárea que contó y ahora tenemos madres internadas en un lugar confortable, trabajando en multidisciplina y haciendo lo mejor para cada paciente y su mamá. Y para seguir avanzando con esto de la cirugía fetal, está todo preparado para seguir avanzando. Y por eso felicito otra vez a todo el equipo y les agradezco a todos los que están convocados en este lugar para compartir todas las experiencias y transmitir conocimientos entre todos. Así que muchas gracias y nuevamente felicitaciones por crear este programa con tanto esfuerzo y tantos años. Gracias a todos. Buenos días. ¿Vas a hacer una? Bueno, buen día para todos. Bueno, un orgullo y una alegría estar acá. 11 años ya que vengo al Garrahan y estoy muy contento de que hoy estemos todos juntos acá en este segundo simposio. Así que bueno, les quería decir eso primero. Vamos a empezar con la primera sección de este simposio, que es la sección de tórax fetal. Vamos a tener gente de mucha experiencia y mucho conocimiento que nos va a hablar de diversos temas. Para empezar la primera charla. ¿Cómo? Y Sabino, sí, sí, sí. Eso. Bueno, la primera charla nos va a dar el doctor Sabino Gil Pugliese, ¿sí? Que el doctor es un médico obstetra, es jefe del servicio de medicina fetal del Hospital Privado Universitario de Córdoba, es jefe de la sección de medicina fetal de OUN, que es un centro de medicina reproductiva y fetal de la ciudad de Córdoba, y es el presidente de la Fundación Prenatal. Nos va a hablar del diagnóstico prenatal y factores pronósticos de las malformaciones broncopulmonares. Sí. Hola a todos, muchas gracias al equipo de Medicina Fetal del Hospital Garrahan por esta invitación. Lamento no poder estar con ustedes ahí, tenía compromisos asumidos previamente. Eh, Hoy vamos a hablar sobre el diagnóstico prenatal y los factores pronósticos en las malformaciones pulmonares fetales. Y en honor al tiempo hay muchas patologías, pero vamos a hablar de algunas de ellas, bien limitado. Vamos a hablar de los tumores quísticos, en particular vamos a hablar de la malformación adenomatoide quística y vamos a hablar de tumores vascularizados. Y aquí hablaremos de secuestro pulmonar y de tumores híbridos. Bien, así que son
estas tres patologías, en las cuales vamos a ver cómo se presentan, cuáles son los factores pronósticos y cuál es el tratamiento para estas lesiones. Empezamos con los tumores quísticos, la malformación adenomatoide quística. Existe una masa de parénquima pulmonar con bronquiolos terminales sin alveolos y puede presentarse como macroquística, como esta, en la cual vemos hay quistes visibles. Esta particularmente además tiene un quiste dominante, que se llama este, que es un quiste muy grande. Pero cuando hay quistes visibles, la denominamos macroquística. Si no hay quistes visibles, podemos ver una lesión que tiene aspecto sólido. Esta es microquística en realidad, porque cuando vamos a un corte histológico veríamos microquistes, pero en la imagen la microquística se ve sólida. Y luego tenemos lesiones mixtas, que tienen áreas en las que hay macroquistes, o sea, quistes visibles como estos, y además tienen áreas de apariencia sólida o microquística. Esa sería mixta. En general son unilaterales, 95% de ellas, y afectan a un lóbulo o segmento. O sea que además de la masa, lo más común es también encontrar alguna zona de pulmón sano ipsilateral. 1 en 4.000 nacidos vivos, aproximadamente la prevalencia, y la gran diferencia en cuanto al pronóstico lo hace el hecho de si desarrolla o no hidrops. Si no desarrollan hidrops, la mayoría sobreviven; si desarrollan hidrops, la mayoría mueren. Entonces, es muy importante determinar cuáles son aquellas, cuando estamos frente a una masa, una malformación adenomatoide quística, determinar cuáles son aquellas que tienen riesgo de ponerse hidrópicos, los fetos. Y la chance de ponerse hidrópico depende básicamente del tamaño de la masa, está relacionado con el tamaño de la masa. Entonces se describió lo que se conoce como el CVR o Cam Volume Ratio, que es medir a la masa en los tres ejes del espacio, multiplicarlo por 0.523, que va a representarnos el volumen de una elipse. Esto no, hay calculadoras para hacer esto, solo ingresar las mediciones online, y dividir sobre la circunferencia cefálica. Eso nos da como resultado el CVR o Cam Volume Ratio, que cuando se lo publicó en base a un estudio prospectivo hecho en 58 pacientes, se vio que si el CVR está por debajo de 1.6, lo más probable es que los fetos no desarrollen hidrops. O sea, la masa es más chica, es más probable que no lo desarrollen. ¿Bien? 83% no desarrollan hidrops. Ahora, de estos 42 fetos que tenían un CVR por debajo de 1.6, si ustedes excluyen aquellos que tenían un quiste dominante, como ese que vimos al principio, entonces CVR por debajo de 1.6 sin quiste dominante, es muy poco probable que desarrollen hidrops. Solo 3% desarrollan hidrops. ¿Bien? Si el CVR es mayor a 1.6, el 75% de estos fetos desarrollan hidrops. Y si tenemos un feto hidrópico con una masa pulmonar, una malformación adenomatoide quística, algo tenemos que hacer porque ese feto igual se va a morir. Se ha probado, por ejemplo, el láser intersticial, que es meter una aguja y pasar una fibra de láser a través de la aguja y intentar quemar el tumor ahí adentro para ver si, causándole cierta necrosis, disminuye su tamaño y el feto sale del hidrops. La sobrevida fue del 30%, ¿no? Buena. O hasta incluso cirugía fetal, o sea, exponer ya a la madre al riesgo de una cirugía abierta como esta, con un insulto muy grande al útero y con riesgo de complicaciones maternas, para abrir el tórax fetal y hacer una lobectomía, 50% de sobrevida. No anduvo muy bien. Pero el mismo grupo que publicó el CVR, durante 11 años estuvo dándoles corticoides a aquellos fetos que tenían un CVR mayor a 1.6. Y fíjense que dándole un curso de corticoide igual que como damos para maduración pulmonar, disminuyó el volumen o el CVR en el 82% de los casos. Y en aquellos que habían desarrollado hidrops, que recibieron un curso de corticoide, se resolvió el hidrops, perdón, en el 88% de los casos. Y la sobrevida fue del 93%, o sea, fetos con masas muy grandes, con mucho desplazamiento mediastínico, incluso hidrópicos, con buen resultado porque responden a corticoides. Si no responden al primer curso, incluso se les puede dar
repetidos hasta 3 cursos separados por una semana. Ahora, hubo un grupo también acá que se excluyó. Fíjense, 6 pacientes excluidos por necesitar shunt de macroquistes una semana posterior a la administración de betamethasona. De nuevo, el macroquiste con un comportamiento distinto. O sea, este quiste dominante eran lesiones con CBR mayor a 1.6 a las cuales le daban corticoides pero no respondían. No resolvía el hidrops, no disminuía el tamaño de la masa, pero tenían un quiste dominante, entonces le ponían un shunt para el quiste dominante. ¿Bien? Entonces, lesión con CBR mayor a 1.6 responde a corticoides, puede resolver el hidrops incluso, pero si tiene macroquiste, la indicación es ponerle un shunt. Y el shunt que ponemos es el Harrison, que es el mismo que usamos, por ejemplo, para los derrames pleurales. Fue creado para la obstrucción urinaria baja. Este es el Somatex, que no se consigue en Argentina. Este es un shunt europeo. Fíjense en esta publicación. 12 malformaciones de neumatoide quística con quiste dominante, 8 de las cuales tenían hidrops, todos con un CBR por arriba de 1.6 y 12 tratados con shunt, de los cuales 10 nacieron vivos y hubo 2 muertes intrauterinas. O sea, a pesar de que había 8 hidrópicos, 10 nacieron vivos. Esta misma publicación hace una revisión, 98 casos tratados con shunt, y también describe que si te ponen el shunt cuando estás hidrópico, tenés menos chance de sobrevivir que si el shunt se coloca antes de que el feto desarrolle hidrops. 90% de sobrevivir. Entonces, si hay una MAC con un quiste dominante y con hidrops, sin duda, shunt. No responden a corticoides. Si hay un quiste dominante en la lesión y el CBR es mayor a 1.6, altas chances de que desarrolle hidrops, ponemos el shunt antes de que lo desarrolle porque eso le da mejor sobrevivir. Ahora, este es un caso real. Fíjense, esta paciente la vio el doctor Ochoa y la derivó al hospital privado para tratamiento. Tenía edema cutáneo, fíjense la calota. Seguimos bajando, lo voy a pasar así medio lento. Una lesión macroquística, pero con un quiste dominante. Claramente ahí hay un quiste que domina la escena, la masa. Y si siguen bajando, aparecen otros macroquistes ahí. Es un poquito mixta la lesión en la parte basal y ya nos metemos aquí en lo que sería el abdomen y esto es asitis. Entonces tiene edema cutáneo y tiene asitis. Este es un feto hidrópico en una lesión macroquística con un quiste dominante. Por eso a estos fetos ponemos un shunt, este es un trocar a través de 13G, a través del cual ponemos el shunt, entramos por la parte posterior, por debajo de la escápula, y colocamos este shunt cístico amniótico. Y fíjense cómo en este caso, en el postquirúrgico inmediato, ya teníamos una disminución del tamaño del quiste, ya empieza a drenar. Ahí va. Fíjense que ya inmediatamente vemos que la lesión disminuye de tamaño y en el postquirúrgico, un día después de la cirugía, ya el quiste, bien digo, no es visible. Se drenó completamente. Fíjense en el seguimiento, 2 semanas luego de la cirugía, ya acá no hay asitis y el shunt está bien colocado y tampoco hay edema cutáneo. O sea que teníamos un feto hidrópico que ahora salió del hidrops y no solo eso, sino que llegó a término una cesárea programada. Y bueno, por supuesto nace y necesita cirugía porque hay que, sí drenamos el quiste, pero la malformación está, así que se le hizo una lobectomía. Fíjense, este es el tejido de la malformación adenomatoide quística y como quedó acá solamente el pulmón sano. Así que este fue un feto en el que el pronóstico cambió completamente gracias a la colocación del shunt. Ahora vamos a pasar a los tumores vascularizados. Y acá la vedette es el secuestro pulmonar, secuestro broncopulmonar, una masa ecogénica, esa es la diferencia. No tiene quistes. No les mostré el secuestro en las lesiones quísticas. Lo estamos viendo en las vascularizadas.
porque el secuestro no tiene quistes. Bien, es una lesión hiperecogénica que tiene irrigación directa desde la aorta descendente, más común del lado izquierdo, y existen secuestros intralobares y extralobares. Acá no importa demasiado esta diferenciación, pero sí tienen que saber que aquellos que son extralobares que pueden ser incluso abdominales. Y vemos una masa hiperecogénica con irrigación directa de la aorta, pero que no está en el tórax, está por debajo del diafragma, es diagnóstico diferencial con tumores abdominales. Prevalencia 1 en 15.000 nacidos vivos, y lo mismo que pasaba con la MAC pasa con el secuestro. Si no tiene hidrops, la mayoría sobrevive; si desarrollan hidrops, la mayoría muere. Esta es la imagen típica, hiperecogénica, sin quistes y con irrigación directa de la aorta. Lo mejor es lograr un corte axial y recorrer la totalidad del tórax, viendo, concentrándonos en la aorta, para ver si hay una rama que salga de la aorta hacia al tumor, porque la rama saldría perpendicular a la aorta. Más probablemente sea más fácil identificar. Acá lo vamos recorriendo y vamos desplazándonos, cortando en axial, y en un momento vamos a ver un vaso que sale de la aorta. Este es un secuestro. Entonces, hiperecogénica con flujo desde la aorta, secuestro. Fíjense, este incluso está hidrópico. Diagnóstico diferencial con la MAC de tipo microquística, en la cual la imagen es hiperecogénica, sin quistes, pero acá no hay irrigación desde la aorta. Fíjense que en realidad lo que ustedes ven de este vaso proviene de la pulmonar. Ahora, entonces, si los secuestros no tienen quiste, cuando nosotros vemos una lesión, una masa, en la que hay quistes, no podemos decir que es un secuestro, es una MAC. ¿Bien? Hasta que activamos el color y vemos que además de tener quistes, tiene irrigación, como los secuestros. Entonces este es un híbrido pulmonar. Comparte características de la MAC, porque tiene macroquistes visibles, y del secuestro, porque tiene irrigación directa desde el pulmón. Ese es un híbrido. Así sea un secuestro o una lesión híbrida, si el feto está hidrópico, algo tenemos que hacer, porque se va a morir. Entonces se hace una ablación láser bajo guía ecográfica, se pone una aguja y se pasa una fibra de láser a través de la aguja. Se identifica el vaso nutricio, se pone la punta de la aguja en el vaso, se pasa la fibra, se activa el láser y buscamos la ablación por calor. Y entonces vamos dando disparos del láser y controlando. Cuando vemos cese del color a través del vaso nutricio, quiere decir que ese vaso fue ablacionado. Pero 40% necesitan ser reintervenidos. Y esto es porque a veces la punta quizá no está exactamente sobre el vaso, no se logra la ablación, pero la inflamación que genera el calor alrededor del vaso puede ser que haga que cese el flujo. No lo vemos más en el Doppler porque la inflamación lo comprimió, pero a las 24 o 48 horas, cuando se va la inflamación, reaparece el flujo del Doppler. El año pasado presentamos en ISUOC, junto al grupo de Medicina Fetal México, que estos videos, por supuesto, acá están, son gentileza de Rogelio Cruz Martínez, que tiene mucha experiencia en masas pulmonares, por factores genéticos, epigenéticos. La verdad es que hay muchas masas pulmonares en México. Fíjense cómo este signo de la arborización, que es cuando activamos el láser desde la punta, de donde está la punta de la aguja, empezamos a ver cómo irradia de manera o sea, excéntrica estos rayos hiperecogénicos que lo hemos descrito como signo de la arborización, y que cuando está presente es más probable que esa ablación haya sido exitosa y que ese feto no necesite reintervención. Ahora, las lesiones híbridas también, esto que les mostré recién era un secuestro, las lesiones híbridas también se tratan de la misma forma. Secuestro o lesión híbrida, cuando están hidrópicos, láser de la arteria nutricia. Fíjense, 10 fetos con lesiones híbridas, menos de 32 semanas, todos con un CBR por arriba de 1.5, 6 estaban hidrópicos de estos 10.
Entonces fueron sometidos a tratamiento con el láser. Uno se excluyó porque tenía hernia diafragmática concomitante. No es poco frecuente la relación hernia diafragmática-lesión vascularizada. Así que de estos 6 que estaban con hidrops, 5 fueron sometidos a láser. En los 5 fetos resolvió el hidrops y solo 2 necesitaron lobectomía postnatal, o sea que un porcentaje de los fetos eh, mayoritariamente no necesitaron intervención, fue curativo. No necesitaron intervención en el postnatal. Y este año en ISOP presentamos una serie de 15 casos de secuestro en los cuales ninguno necesitó eh, lobectomía postnatal, cirugía postnatal, recepción. O sea que en los secuestros incluso pareciera que las chances de curación con el tratamiento prenatal son muy altas. En conclusión, malformación adenomatoide quística, medimos el CBR. Si el CBR está por arriba de 1.6, le indicamos beta-metasona. Y si hay un macroquiste y el CBR está por arriba de 1.6, le indicamos SHANT. Si tenemos una malformación adenomatoide quística en el contexto de un feto hidrópico, no importa cuánto sea el CBR, hay que darle betametasona, y si tiene un macroquiste, ponerle un SHANT. Tumores vascularizados en fetos hidrópicos, láser de la arteria nutricia, ya sea un secuestro o una lesión híbrida. Recuerden que puede necesitar reintervención, es muy frecuente que necesiten reintervención, pero hay que reintervenir hasta lograr el cese porque esto no solamente saca al feto del hidrops, sino que además en algunos casos se vuelve curativo. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, seguimos con la mesa. Ahora vamos a presentar al doctor Juan Otaño, es obstetra, especialista en medicina materno-fetal. Trabaja actualmente en la sección de medicina materno-fetal y cirugía, intervencionismo fetal del Servicio de Obstetricia del Hospital Italiano de Buenos Aires. Muchas gracias.
No sé si me escuchan, pero por favor, no tenemos audio. No escuchamos.